le damos la bienvenida al señor Ariel Tarico, que está con nosotros. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Adrián? Muy bien, gracias. No, la verdad que el gusto es nuestro. Has venido ya a la radio acá muchas veces. Sí, la conozco. He estado en varios programas, algunos de Rodrigo Lucich, de Paulita Esteves, así que bueno, contento de estar nuevamente acá, en Mar del Plata y en Brisas. Bueno, ¿cómo te llevas con Mar del Plata? Muy bien, muy bien. Yo me acuerdo que la primera vez que vine de vacaciones con unos amigos fue en el año 2006, parábamos en un hostel y la pasamos bárbaro, así que ese es el primer recuerdo que tengo de conocer el mar, ya de grande, pero me encantó. Y después, en el año 2010, debuté en el Teatro Güemes con Cazuela de Tarico. Sí, claro. Y vine varias veces con el multipersonal, con otros espectáculos. Lo extraño al Teatro Güemes. ¿Lo extrañas? Sí. Vos sabés que hay mucha gente que le pasa eso. Sí. Porque era como una réplica del Maipo. Era algo muy lindo, era muy cálido. Sí, y bueno, vos tenías en esos espectáculos unipersonales que hacías también la particularidad de no bajarte nunca del escenario. O sea, todo era ahí. Sí, en realidad el primero, Cazuela de Taricos, tenía un separador que era la pantalla. Y yo siempre aparecía caracterizado y bueno, era un gran laburo de Lucas Rodríguez, mi caracterizador de mucho tiempo, que laburó muchos años en Polka, que hizo cosas para Cris Morena y que actualmente está haciendo cine. Y entonces las máscaras era un tema bastante complejo porque había que armarlo incluso con el vestuario. Y en la primera etapa era como que entraba el personaje, después venía la pantalla, es el separador. Después cuando hice el multipersonal, a partir de ahí empecé a hacer cosas como las que hace Gasalla a veces, que se cambia en el escenario y sigue el hilo conductor y va hablando. Entonces bueno, eso lo practiqué mucho en ese espectáculo que casualmente, mira, me viene el recuerdo de Mar del Plata. En el Güemes, yo antes de una función, a fines de 2013 fue, estaba ahí tras bambalinas y me tropecé y me doblé el pie, entonces me dolía un montón. Hiciste todo. Coqui Faroni me quería matar. Dice, ¿qué vamos a hacer? Falta una hora para que empecemos con el show. ¿Lo podés hacer solo? Porque encima me tenía que poner taco, tenía que hacer todo arriba del escenario. Sí. Y entonces vinieron unos médicos, me pichicatearon, hice toda la función. Y tuviste que hacer toda la función. Sí, la hice infiltrado. Y después me acuerdo que justo era un domingo y yo el lunes tenía la radio, tenía la 100 a las 6 de la mañana. Me infiltraron y bueno, yo seguí haciendo el show, el monólogo durante el viaje, seguí hablando hasta no dormí en todo el viaje. Y bueno, hice el programa hasta las 9 de la mañana y a las 9:30 ahí caí. Claro, muerto. Médico para ver cómo te terminabas de... Pero bueno, esas cosas pasan cuando me tocó estar solo arriba del escenario. Muchas cosas las tuve que resolver ahí yo en el momento. Seguro. Bueno, una gran experiencia. Esto que hablamos de Mar del Plata tiene que ver ya con un Ariel Tarico trabajando en Mar del Plata. Sí. Pero antes de trabajar, o sea, cuando eras pibe, niño, ¿tuviste tu viaje a Mar del Plata como todo argentino que se precie o no? A través de Mateico en la tele. Mirá. Sí. A través de Mateico, de los programas de él. Sí, la movida del verano que eran... La movida, sí, Mateico, con Mateico los Midachi, musicales y emoción. Sí, yo lo veía por la tele y soñaba con en algún momento protagonizar alguna obra o hacer temporada. Todo esto es desde Santa Fe. Sí. Y no, cuando era chico las vacaciones era ir al Espigón, ahí al Parque del Sur. No viajaba. No había posibilidad de viajar, pero viste que Mar del Plata tenía como esa puerta que, o sea, yo no sé si tomamos verdaderamente conciencia los marplatenses lo que significaba esa movida del verano, ¿no? Digamos que abría Mar del Plata impresionante. a todo el país. Sí, tal cual. O sea, yo me acuerdo de la tele que veía de chico, de ver a Mateico, de ver a Mirta, y veía que ellos eran muy generosos dándole espacio a los artistas. Es decir, yo, por ejemplo, viendo a Mirta conocía a los Bottom Tap. Sabía que Pachano hacía espectáculos, porque ella los invitaba a su mesa. O sea, para la gente de Santa Fe, de muchas localidades del interior, qué fea palabra decir el interior, pero... Bueno, pero durante mucho tiempo lo tuvimos así. Claro, para muchas provincias ver esos programas era, bueno...
era soñar con, mirá los artistas. Y conocer mucho más de lo que uno podía llegar a ver de lo que eran las grandes figuras. Sí. Bueno, Badía también tenía eso, ¿no? Sí, Juan Alberto Badía también tenía eso de... Sí, con mi viejo y con mi vieja éramos fanáticos de Badía y compañía, y siempre estábamos atentos a los musicales, y también cuando aparecían los humoristas, cuando aparecía Nito Artaza, cuando aparecía Esteban Mellino, el profesor Lambetain, cuando aparecía Paolo el Rockero. Y bueno, de muy chico fui fan de los cómicos de la tele. ¿Y consumías mucha tele? Sí, yo recuerdo que cuando era chico, además de ver los dibujitos animados de ese momento, de ver He-Man, de ver los Thundercats, los Halcones Galácticos, de ver Robotech. Somos contemporáneos. Claro, veía también El Gordo y el Flaco, Mesa de Noticias, Minguito, veía Gazalla, y bueno... Y en mi casa consumíamos mucho humor. Éramos muy, muy fan de los humoristas, de Nito, de Cheruti, de qué sé yo, de Gianni Lunadei, por ejemplo. Y también combinabas, por ejemplo, con jugar en la vereda, o sea, se mezclaba todo ahí, ¿o no? Sí, se mezclaba todo. En Santa Fe yo era muy... Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Era muy nerd, y entonces, por ejemplo, cada vez que llegaba el diario El Litoral a casa, yo veía la página de atrás que estaban los dibujantes. Sí. Y entonces mi viejo me leía las tiras cómicas. En ese momento estaba Doval, con El Detalle que Faltaba. Estaba la tira de Lino Palacio, Ramona, y también estaban los dibujantes locales. Entonces, como mi viejo tenía su laburo era en la peatonal de Santa Fe, en la peatonal San Martín, en un local que se llamaba Juliet, y que ¿qué vendía? Vendía zapatos. Y muchas veces por ahí iba la mamá del dibujante de Facta, que tenía una tira que se llamaba El Bicho, y entonces una vez le pidió si me podía hacer un dibujo a mí. Entonces me lo trajo enmarcado como una sorpresa, el dibujo, ¿no? Del personaje el bicho, y decía: para mi amigo Ariel, con afecto, El Bicho, y la firma, y yo lo veía maravillado porque era un original. Claro. Y no la podía creer, ¿viste? Claro. Decía, qué loco esto. O sea, que siempre estuve en contacto con el mundo del humor gráfico, de la caricatura, de los artistas. ¿Y escuchabas radio también? Sí. En Santa Fe se escuchaba mucho LT9. Mi viejo era un locutor frustrado. A veces ejercía la profesión. Laburó con el Pipi Rivero, que es un gran comunicador que actualmente labura en Cadena 3. Locutor de la época donde eras idóneo. Claro, bueno, y de la época donde tenías que presentar festivales. O sea, yo tengo fotos de mi viejo, por ejemplo, entrevistando a Monzón en el Festival de la Cerveza Santa Fe, en los 70, principios de los 70. Sí. O sea, eran tipos que eran locutores animadores. Claro. Eran entretenedores, o sea, tenías que cautivar a la masa, ¿viste? Y en ese momento, bueno, en Santa Fe estaba muy fuerte LT9 y LT10, y sí, mucha de esa radio se escuchaba en mi casa, y después, cuando fue la época del radio reloj, ¿viste? La alarma, ¿te acordás? Sí, claro. Ahí empecé yo a buscar con el dial otras radios, no solo de Santa Fe. Entonces empecé a descubrir radios de Buenos Aires, como Radio 1 o Cadena 100 en ese momento, que era la 100. Claro, empezaban también a escucharse algunas repetidoras que antes no existían. Claro, sí. O a buscar con la ruedita de la M, también Radio Rivadavia, o el ET14 de Paraná, y entonces empezaba yo a escuchar otros estilos de radio, otras formas más dinámicas. Y aparte, Ariel, ya el humor en la radio tiene muchos años. Sí, el humor en la radio, a ver, originalmente la radio era de los artistas y de los locutores, y después se fueron incorporando los periodistas, pero al principio en la radio estaban Nini Marshall, Juan Carlos Torri, estaban los 5 grandes del buen humor, era mucho el radioteatro, y después se fueron mezclando los géneros. Ahora Luis Salerno, un gran locutor y recopilador de audios, me mandó 2 audios de la revista Dislocada, que es una creación de Delford Di Cásolo, que era como el videomatch de los 60, porque ahí debutaron todos. Debutó Tristán, debutó Jorge Porcel, Carlitos Balá, con Alberto Locati y Marquesini. Y era un territorio donde, bueno, era fundamentalmente un espacio para los humoristas de la actualidad. Es decir, siempre debutaba alguien
que tenía el personaje del momento. Si imitaba a algún político o algún actor del momento, bueno, lo metían en la revista Dislocada. Delford siempre tenía un guión y le decía, bueno, a ver... entra con esto. Entra con esto. Claro, lo probaban ahí. Era como una escuela. Claro. Y bueno, en esa revista Dislocada salía todos los domingos y era como un espacio donde desfilaba todo el mundo. Iba Palito Ortega a tocar una canción, o sea, era un programa que lo escuchaba todo el país. Y puertas abiertas. Sí. Y puertas abiertas. Y después, bueno, creo yo que Fontana y después Héctor Larrea, cuando empezó a incorporar al humor en la mesa, a Mario Sánchez, a Carlitos Russo con las imitaciones, lo empezó a hacer como algo necesario, ¿no? ¿Cuál fue como que el humor es algo necesario para la radio. Sí, ¿cuál fue el primer imitador que vos le escuchaste? O sea, a ver, que me acuerdo. Que vos te acuerdas de decir, che, este tipo tiene la particularidad de cambiar la voz y después hablar como habitualmente habla él. Bueno, yo de muy chico me acuerdo de ver Bocanitos de Artaza, de ver el programa de Nito. Y después de seguir mucho a Carlitos Russo también, que era una grabadora humana. Era tremendo, o sea, hacía personajes, lograba calcar la voz de Calabró, por ejemplo. O sea, tenía voces que era increíble, que vos lo escuchabas y decías, no puede ser. Y bueno, y después también me hice muy fanático de él cuando hizo las voces para Canal K, un programa de muñecos, donde estaba el muñeco de Menem, de Pergolini, de Roberto Galán. Era un programa que satirizaba a las figuras políticas y del medio de ese momento, que al principio estaba en Canal 3 y después tuvo un breve paso por Telefe, donde fue como la etapa por ahí más creativa o de más muñecos, donde había más muñecos, y donde lo censuraron, me acuerdo yo, porque había un doblaje del Papa Juan Pablo II, donde era una foto que decía Jesús Cristo va fangulo, y dijo va fangulo y fue tremendo. Y la iglesia, que tenía mucho peso en ese momento en Telefe, lo sacó del aire. Levantaron Canal K, Canal K. ¿Y cuándo? Esas cosas tengo. De chico tengo esas imágenes, ¿no? ¿Y ahí qué edad tendrías? Y tenía 8 años. 8 años. ¿Y cuándo dijiste que tal vez veníamos por ahí? Mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes de Canal K. La gente lo está viendo a través de Facebook. El muñeco de Sofovich. Lo está viendo a través de Facebook Live en estos momentos. Los invito a todos los que están escuchando la radio, si tienen alguna compu cerca, ponen el Facebook de Radio Brisas y ahí, eso debe ser verano del 92. Y por ahí más o menos. Sí, verano del 92. Claramente. El muñeco de Charlie. Alzogará, impresionante. Sí, impresionante, es verdad. Bueno, había generado como... Y lo hizo Sergio Fasola, que yo lo leía en el diario Litoral, él también publicaba una tira, y bueno, junto a Luis Gaspardo, Domingo Sada, toda gente de Santa Fe armó ese proyecto. Sí, de Canal K. Sí, tenés razón, lo trajiste a la mesa y me acordaba de alguno de esos personajes. Y cuando esto que vos mirabas, sentías que decir, bueno, che, la verdad que me gustaría... ir por acá, o me gustaría laburar en radio, o me gustaría ser humorista. No sé si existe, viste que hay como la mitología que en algún momento el que se dedica, no, en este momento me pasó, no sé si están así. Lo que pasa es que es un tema, porque un día accionás, no sabes cómo accionás, o sea, primero soñás y después un día te levantás y decís, bueno, lo quiero hacer. ¿Y cuándo accionaste? Bueno, yo venía ya haciendo algunas cosas muy tímidamente en la escuela. Primero participaba. ¿Ya secundaria? No, en la primaria también. Hice algunas cositas en los talleres de teatro de la Escuela Beleno, entonces ahí empecé a mostrar algo y bueno, empezaba a imitar de a poco y bueno, empecé a copiar el personaje de Carlos Villagrán, de Kiko, y entonces me salí a hablar con los cachetes inflados y empecé a hacerlo. ¿Esa es tu primera imitación que vos recuerdes? Sí, no? En público, sí. La primera imitación que hice en público fue esa. Para mis compañeros de la Escuela Beleno y para los docentes también. Era para fines del año 94. Y tenía 10 años y bueno, me acuerdo que me caractericé, todo, me había conseguido la ropa, la pelota de Kiko, todo. ¿Y quién te escribió ese guión? Bueno, ese guión lo habíamos armado porque había un grupo, se había dividido en grupos. Un grupo, el A, me acuerdo que hacía el grado A, hacía Los Picapiedras, y el grado B nos tocó hacer El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Y entonces una chica, me acuerdo que
hizo como el guión, y yo después me encargué de ese guión, de adaptarlo para el teatro, o sea, de reescribirlo y de poner las acciones por ahí. Era como que de golpe me agarró la locura de ser director y productor. Fue algo como muy loco, porque a ver, es como sin que ninguna experiencia más que haber visto. Sí. Y es como que yo me ponía a dirigir a mis compañeros y por ahí les exigía demasiado, porque ¿viste? Claro. Era como que yo quería que hagan los personajes bien y que se comprometan con el laburo. O sea, es como que me había copado de golpe eso. Y después seguí más por el lado del dibujo. Empecé a publicar en medios de mi ciudad, en el diario La Provincia y en el diario El Litoral. Empecé a publicar caricaturas. ¿Tuviste tus propias tiras? ¿Llegaste a tener tus propias tiras? Sí. En realidad era más de la caricatura. De la caricatura. Para la tira y la historieta nunca tuve paciencia. Siempre me gustó más que nada hacer caricatura política o caricatura de actualidad. Y entonces participé de algunas muestras también que se hicieron en Santa Fe. Pero claro, ya en la secundaria el tema de la radio empezó a pesar mucho más. Y como LT10 era la radio que siempre se escuchaba en casa, llegó un momento que la empecé a escuchar como más minuciosamente y empecé a identificar a cada periodista. Y dije, bueno, me parece que yo tengo algo para aportarle a esta radio. Y tengo para aportarle humor. Y al principio lo llamé a un periodista que se llama Alejandro Colucci y le dije que quería hacer humor en su programa. Y bueno, me dice, venite a verme. Y yo caí con mi vieja a la radio. Bueno, era muy pendejo. ¿No tenías ninguna relación con él? No. Lo llamé por teléfono. De cara dura. Sí. Lo llamé por teléfono. Plata y miedo nunca tuvimos, esa frase así como... Tal cual. Sí. Y llegaste con tu vieja. Y además yo aprovechaba justo la época de adolescente que estaba cambiando la voz. Entonces yo, a propósito, forzaba la voz así tipo locutor. Claro, y cuando me veían me decían, pero vos no sos el que me llamaste, nada. Entonces jugaba con el teléfono. 14 años. Sí, siempre empecé a jugar con el teléfono con las voces. Y la primera vez me acuerdo que me grabaron y yo era muy pendejo. Era como, viste, que te tiraban así, bueno, a ver qué sabés hacer. Y sabía hacer amena, nada más. La única imitación. ¿Y qué hiciste? Claro, y era como una imitación de lo que hacía Nito Artaza o Carlitos Russo. Claro, era como un cover de ellos, ¿viste? Claro. Y no fue muy bueno, entonces no me llamaron. Y después me empezó a salir la voz de un periodista del LT10 que se llama Rogelio Alanís. Entonces ahí ya dije, bueno, tengo que afinar la puntería. Si la primera vez no me salió, ahora tengo que ser más específico. Y como yo escuchaba todos los sábados a la tarde un programa que hacía Pilo Monzón, que empezaba a las 14:30 más o menos, que estaba hecho por estudiantes de periodismo y de locución, que era como muy punk para esa época. Era un programa innovador en lo que significaba una radio AM. Claro, y aparte muy contestatario, provocativo. Y era como muy valiente la propuesta. Entonces yo dije, tengo que participar de este acá programa. puedo participar. Y la primera vez también lo fui a ver a la radio, este tipo. Y bueno, a Pilo Monzón. Claro, déjame el teléfono que ya te llamo. Pasó una semana, no me llamó, entonces lo llamé a él de nuevo a la radio. Bueno, ¿qué tal? Quiero hablar con Pilo Monzón. Sí, se lo pasaron al teléfono, justo era la división noticias, gerencia de noticias del ET10. Y entonces cuando él atiende le digo, hola Piro, ¿cómo te va? Soy el Turco Alanís, te habla. Hola Turco, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Nada, bueno, quiero participar de tu programa, no se va a la tarde, me gusta mucho, lo escucho. Bueno, gracias Turco, cuando quiera venite. Y charlamos y haces algo. Bueno, se enganchó con que era el Turco Alanís, hasta que le dije, no soy Alanís. ¿Eras vos el que vino la semana pasada? Bueno, venite a ver qué podemos hacer. O sea que entraste como para que no te pueda decir que no. Claro. Entonces al sábado siguiente salía por teléfono yo desde la producción. Desde como si fuera de esa parte de atrás. Exactamente. Yo atendía los llamados de atrás de la pecera de la gente. Y empecé también cebando mate, haciendo esas tareas de producción y saliendo cada tanto por teléfono. ¿Haciendo qué personaje? Como Rogelio Alanís. Como Rogelio Alanís. Sí. ¿Rogelio lo sabía, Alanís? Sí, se enteró porque él tenía programas los domingos en la mañana, entonces le contaban. Y además yo había ido al diario a mostrarle mis dibujos, porque quería ilustrar sus columnas. Yo primero leía las columnas de él en el diario, entonces ya tenía el personaje incorporado, no solamente la voz, sino lo que decía. Por lo tanto, lo que pensaba. Claro, tal cual. Entonces es como que
se dio algo así mágico. Es como que a partir de ese personaje yo entré a laburar en los medios de Santa Fe y hacer de a poco algunas otras voces, como por ejemplo la ministra de Educación de ese momento, que se llamaba María Rosa Stanoevich. Pero hiciste una radio bien santafesina, o sea, para que la consuma la gente de Santa Fe. Sí. En definitiva, un poco como lo que luchamos siempre las radios que estamos fuera de la capital, sí, ¿no? hacía personajes locales. Y a Emilio Jatón, que actualmente es el intendente de Santa Fe, él era presentador del noticiero de Noti 13, entonces yo lo empecé imitando como periodista. Y después, cuando empecé a escuchar a Rolo Villar, empecé a incorporar personajes más nacionales. Bien. Entonces, todos los imitadores, digo yo que a partir del 2000 somos salieris de Rolo. De Rolo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos 2 cortes a lo largo del programa. Estamos hablando con Ariel Tarico en primera persona. El Ariel que está hablando es él. Nosotros lo estamos escuchando y de vez en cuando vamos metiendo así como alguna pregunta. La gente lo está viendo también a través de el Facebook Live. Recién Mauri Linares, que está a cargo de la parte técnica del Facebook, nos mechaba esas imágenes de Canal K. Martín Enrico está en la mesa de sonido y también está trabajando Juani Iturrat con nosotros en la parte de Community Manager. Así que somos un montón aquí en la radio, debe haber un montón de gente también del otro lado. En un rato vamos a hablar de lo que está haciendo Ariel acá en Mar del Plata, que la está rompiendo con Fátima Flores, pero nos queda esa llegada a los medios nacionales, así que hacemos la primera pausa. 491-8992, 154-985-985 es el teléfono y las vías de comunicación de la radio. También nos puede dejar un mensaje a través del Facebook mientras vamos haciendo la transmisión. En Radio Brisas. Primera persona. Bueno, quedamos con Ariel Tarico acá en esta segunda parte, en primera persona, el primer capítulo de la segunda temporada, hasta el momento del encuentro auditivo con Rolo Villar. Sí. De acá cerquita, Rolo. Claro, de Balcarce. Sí. Y bueno, eso fue porque un amigo periodista, Marcelo Garrido, me dice, no, vos, en ese momento era el auge de Radio 10, principio de los 2000. Y entonces yo ya había empezado a hacer más personajes en la radio, en el ET10 y a tener más participación. Entonces él me dice, vos lo tenés que escuchar a Rolo Villar, porque él tiene muchos personajes. En ese momento Marcelo Garrido estaba haciendo un programa con el Chino Volpato a la noche. También y entonces, claro, y entonces un día lo entrevista a Rolo y bueno, y a partir de ahí yo lo empecé a escuchar. Empecé a buscar Radio 10 en ese momento y no la busqué por internet, la escuchaba con la radio en mi casa. En algún lugar de tu casa se escuchaba mejor. Y ahí sobre todo me fascinó la tarea de él. Me enloquecieron 2 cosas. Uno, que estaba en la mesa todo el tiempo ahí con Longobardi. Y me pasó algo muy loco, que fue lo del pase, ¿no? Con el Negro Oro, que yo decía, ¿cuándo se termina el programa de Longobardi? Pues se había hecho popular eso de que a las -10 llegaba el Negro Oro a contar chistes o a hacer personajes, y Rolo seguía tipo hasta las 9:15, 9:20. Entonces, claro, fue algo como una idea magistral de Haddad. Empezó a romper con el esquema habitual, levantaban informativos, no les importaba nada. Exacto. Y después a la tarde lo escuchaba con Jacobson, que estaba en Buenos Muchachos, y entonces, claro, a mí me fascinaba, por ejemplo, cuando hacía Neustadt, entonces empezaba a copiar los personajes de él, que hacía, qué bueno, soy Bernardo Neustadt, duermo 4 horas, estoy acá con el querido Saúl Gualdini, entonces metí esos personajes que eran personajes, o sea... Sí, y aparte muy fuertes en ese momento. Raúl Portal, me acuerdo que lo hacía por teléfono contando chistes, y decía, jurujujaja, maravilloso. Y yo le copiaba todos los tics. O el Monseñor Laguna, que venía al final del programa, que contaba chistes más zarpados, entonces yo empezaba a imitarlo en la radio y decir, hola, ¿qué tal? Que hablaba todo así, Monseñor Laguna, de este tono de voz tan ceremonioso. Ahora, era como, aquí, hijo mío. Y bueno, Silver. Claro, y empecé a incorporar algunos personajes y mezclar con otros que ya me salían a mí. Yo hacía en ese momento a Menem con la Boloco.
Entonces tenía algunas cosas que mezclaba entre las cosas que me salían de Rolo y cosas que creo que de hablaron, golpe me descubría. Creo que Menem y Boloco hablaron más por intermedio de tus personajes que en la vida real. De eso no tengo duda, ¿no? Sí, no, y era muy gracioso. Hacerlos a los dos era como muy gracioso. Y de a poco empecé como a armar mi galería de personajes. Mirá. Ahí tenés una foto tuya con Rolo, claro, en Aptra cuando te entregaron el diploma de la nominación del Martín Fierro. Sí. Y atrás está Claudio Rico. Claudio Rico también. Otro de los imitadores que también la rompen en la radio. Sí. Y ahí cuando en ese encuentro que tuviste con Rolo, o sea, primero auditivo, ¿no? Y después a nivel Y después personal. me pasó que, claro, que justo con Marcelo Garrido viajábamos cada tanto a Buenos Aires. Y una vez fuimos a conocer Radio 10 y él lo conocía a Néstor Dib, que era productor de Chiche en ese momento, y entonces entramos a la producción de Chiche y en un pasillo pasa Rolo, así, y yo me quedé impactado, lo quería saludar, todo, no, ahora está trabajando, por favor no lo moleste, qué sé yo. Entonces, te puso un freno ahí. Ese fue claro. Y después cuando me vine a laburar a Buenos Aires, empecé a laburar en Mitre y me pasó que a los 2-3 meses me llama José Luis Rodríguez Pagano para ir a Radio 10 y para decirme que él quería que yo esté al lado de Rolo, y bueno, fue como algo muy fuerte. Yo dije, no, por el momento estoy empezando de a poco en Mitre, gracias por la propuesta, fue como algo muy impactante. Y la primera vez que estuvimos cara a cara fue en el año 2008, cuando yo hice Cazuela de Taricos en el Teatro Liberarte en la calle Corrientes. Yo termino de hacer una función y saludo al público y él se me acerca y yo no lo podía creer. Entonces me viene a felicitar, me dice, muy buenas las imitaciones, me gusta mucho lo que haces. Y ese fue como el primer encuentro. Ese fue el primer encuentro. Mirá vos, o sea que el encuentro se dio a la inversa, lo que podría haber sido en aquel pasillo de Radio 10. Rolo, te quiero saludar, después se terminó dando la inversa. Me pasó con él y con Carlitos Russo, que también me vino a ver después al multiteatro, y que yo tampoco no lo había visto, y al final de la función se acercó para felicitarme. Eso fue como algo muy fuerte para mí, porque ahora eran mis ídolos de la infancia, de toda la vida. Claro. Ahora, ¿por qué te vas a Buenos Aires? Era por una búsqueda, por unas ganas de... ¿Vos en ese momento laburabas bien en el de Sí, ya tenía un sueldo, estaba estudiando locución, tenía mi novia, estaba medianamente contento, pero es como que había dicho, bueno, ya llegué a un techo en Santa Fe y quiero probar otras cosas, en ese momento... En los medios de Buenos Aires estaba Rolo haciendo imitaciones, Martín Bilic en la red, estaba Claudio Rico en Radio 1, creo que con Nari Paluch, y no había tantos imitadores. Entonces yo decía, ¿cómo puedo ingresar, ¿no? a Buenos Aires? ¿Cómo puedo diferenciarme sabiendo que están estos monstruos y cómo puedo abrirme camino? Y bueno, fue a partir de un casting que abrió Radio Mitre, de una forma que hoy parece la prehistoria, ¿no? Publicaron un aviso clasificado en el diario Clarín que decía, importante medio busca humorista, mande CD más el currículum a la casilla de correo tal, nada más. Y ahí lo hiciste. Y sí, porque me habían dicho que era para Mitre supuestamente, era como un secreto a voces, nadie quería develar para qué medio era, y bueno, ahí mandé algo con Martín Rueda, que es el operador de LT10, armamos como un resumen. ¿Qué personajes mandaste, te acordás? Y en ese momento mandé, algunas participaciones que había hecho con Héctor Larrea, que era Néstor Kirchner, había hecho a Luis Patti, Flavio Pedemonti, ¿te acordás? ¡Che, soy Flavio Pedemonti! ¡Porque lo que importa es la cerveza! Sí. Y que siempre tiraba frases así muy, muy locas. Tic Sport y... Sí. Y bueno, era como todo un sueño, ¿no? Y resumí también a Flor de la B, cuando estaba... En ese momento estaba en un programa con Pablo y Pachu en la tele, que siempre saludaba diciendo: ¡ay, sí! ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va, señor, señora, abuela, abuelo, tortita, mariquita, está en tu casa? ¡Sí! Y ese era como el saludo de Florencia. Y bueno, hacía esos personajes. Yo, Aldo Rico también.
y fue como un resumen un poco de eso. Un La Nata versus La Nata, porque lo habían llamado a La Nata, le habían hecho una nota en Santa Fe y yo salí por teléfono imitándolo y se cagó de risa. Y bueno, y una carpeta con un currículum, unas fotocopias de las notas que me habían hecho en Santa Fe, y bueno, y esperar. Y era una ansiedad porque yo decía, no tenía ningún conocido en Radio Mitre. Nadie para levantar el teléfono y decir, che, mirá, mandé esto. Solamente Víctor Wolf, que es guionista, tenía un conocido que laburaba los sábados con Carnota y con Pagani en un programa que se llamaba ¿cómo era? Con todo respeto, y era el único contacto. Y entonces me dijo, sí, me parece que hubo un casting acá, pero no tengo idea, no sé quién es el que está a cargo de eso. ¿Y cómo llega el llamado? Y bueno, primero fue un mail de Alejandra Medina, de la productora general en ese momento de Néstor Ibarra, y entonces me dice, te estamos buscando, te estamos queriendo contactar. Yo no tenía celular, entonces claro, llamaban a mi casa, por ahí yo no estaba en mi casa, o qué sé yo, o me llamaban a la mañana, yo estaba laburando en la radio. ¿Vos todavía en Santa Fe? Claro, mi vieja estaba en la escuela laburando también. Entonces, ¿maestra? Sí, docente, preceptora. Y entonces, claro, no me podían ubicar, y fue a través de un mail que lo abrí porque fui en ese momento a lo que era ¿te acordás? Los telecentros, o como se le decía, los locutorios. Locutorios, que tenía la cabinita con la computadora y con el teléfono. Exactamente. Y entonces yo tenía mi cuentita de Yahoo. Fíjate cuántas cosas desaparecieron en el medio, ¿no? O sea, el aviso clasificado, la casilla de correo con el CD. Armar un CD. Con el CD desapareció. Armar un demo. Olvídate. Un demo. Desapareció el locutorio con hoy todo con el bichito de este. Año fines de 2003, 2004. No hace tanto. No, claramente. No hace tanto. No hace tanto. Y claro, en ese momento era, ¿cómo hacías para que te vea un productor? Porque lo que me habían dicho era, si haces un video que sea de 10 minutos, porque es todo lo que soporta un productor, de ver algo, de poner el DVD. Y yo en ese momento decía, no puede ser VHS, trata de que sea DVD, ya era el primer cambio tecnológico fuerte. Obviamente. Claro, hoy en día vos googleás y ya está. O te metés en Instagram y ves un montón de gente que sube sus videos y que se muestra. En ese momento era tratar de llamarle la atención a un productor, era muy complicado. Muy complejo. Y bueno, Alejandra Medina me dice, bueno, fíjate, en el verano podés andar por Buenos Aires, a ver si nos conocemos. Y bueno, en ese momento yo viajé en febrero de 2004 porque justo empezábamos un programa en Rivadavia con Paulino Rodríguez, y entonces yo los sábados a la mañana caí ahí gracias a un canje de Ricardo Guasardi, que me conseguía el ómnibus, y entonces me vine... Debe ser el hombre canje más importante de la Argentina, Guasardi, ¿no? Sin lugar a dudas. Un genio. Y bueno, entonces me fui a la casa de una tía, mi tía Ita de Floresta, que siempre me recibía en Buenos Aires. Entonces me quedé una semana, me tomé vacaciones ahí en LT10 y dije, bueno, voy a ver si me contacto. Claro. Yo ya había tenido una experiencia medio frustrada con Rivadavia, porque había hecho una prueba con la REA y la radio no me podía contratar, entonces estaba como medio frustrado. También probé suerte en Cadena 3 y en el LB2 de Córdoba y tampoco se dio el contrato. Entonces yo decía, qué difícil que es entrar en el medio. Y bueno, Alejandra me dice, bueno, está bien, te queremos conocer, ya estás trabajando en Rivadavia. Bueno, fue muy fría la reunión. Y me hicieron esperar. Yo llamaba y no me atendían. Me hicieron esperar 2-3 meses, hasta que un día me atiende Alejandra y me dice, bueno, justo te queríamos llamar para que hagas una prueba, a ver qué onda. ¿Vos podés viajar a Buenos Aires? Sí, le digo, sí. Voy el jueves, este jueves, sí. Entonces grabé la primera vez, también me metí en un estudio, estaba Ricky González, que es el que fue uno de los creadores de Saborido y Quiroga, y en ese momento también fue algo muy frío. Y después la semana siguiente me dijeron, ¿podés grabar de vuelta? Porque no se grabó, no quedó grabado. No sé, era como un chiste, era para ver si yo quería volver. Y entonces ya fui con algo preparado, con una cortinita. ¿Y qué hiciste? Hice un informativo. Yo hacía una gallega que se llamaba Jacinta Dolores del Coño, y que hacía como un informativo español que se burlaba de los argentinos.
Y entonces ya ¿te acordás algo o no? No, pero sí que en ese momento me eché a Kirchner, hice a Raúl Castells, hice a Luis Patti, a Flor de la B, hice mi top 10 en ese momento de personajes. Sí. Y bueno, y a partir de ahí ya me dijeron, bueno, te queremos informar que vos sos el que quedaste, todos los que mandaron CDs y cosas acá, quedaste seleccionado. Y bueno, la semana que viene vas a tener una reunión con Jorge Porta, el gerente. Sí. Y la idea es que puedas meterte en los programas de Magdalena Ruiz Guiñazú y de Néstor Ibarra, que puedas... dos programistas, sí, Ariel. Sí, que puedas con tu juventud... ¿Cuánto tenías en ese momento? Yo tenía, claro, 19 años. 19 años. Cumplí los 20 allá. Cumplí los 20 laburando en mí. Eso te obligaba permanentemente a estar informado, porque o sea, te llevaba... Yo tenía ese ejercicio por el ET10 porque ya había hecho programas diarios. Y aparte, los personajes empezaban a mutar, o sea, un personaje que era protagonista... En este tiempo que además todo es mucho más efímero, o sea, era protagonista durante 5 meses, a los 5 meses era cambiado por otro. Bueno, claro, sí, lo que pasa es que al principio fue muy duro. Cuando yo entré en Mitre, era una radio muy estructurada y que siempre había que grabar todo, probar, escribir los guiones, o sea... ¿Hacías todo vos o tenías un guionista? De a poco me fui metiendo en el grupo que tenía David Rottenberg, porque al principio se había generado como una desconfianza, el pibe que viene, quién será, qué sé yo, y David ya estaba laburando, y además él se encargaba de escribir los pases, junto con Demetrio López y Demian Sterman, armaban todos los radioteatros del pase entre Magdalena y Néstor Ibarra. Y entonces yo empecé a salir grabado y salí al aire con una imitación de Kirchner, y ese fue como mi debut. Estaba muy controlado por Alejandra Medina, que cuando hoy la veo siempre nos cagamos de risa, y me acuerdo de esa época porque era como una madre, viste, que me tenía así cagando todo el tiempo. Sí. Y era muy fuerte verlo a Néstor Ibarra. Yo, por ejemplo, no compartía estudio con él, yo salía o por teléfono o grabado. Y una vez en un pasillo me dice Néstor Ibarra, fíjate Aníbal Fernández, si lo podés hacer, es un personaje que me parece que va a dar mucho. Y a la semana salió una tapa de Clarín, donde había una foto donde estaba Alberto Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, Aníbal, ministro del Interior, y Duhalde riéndose. Como siempre, cagándose a risa de nosotros. El epígrafe decía Reyes de la Risa. Y a partir de ahí con David dijimos, bueno, tenemos que hacer Los Fernández, Reyes de la Risa. Y entonces salíamos... Voy a utilizar una palabra vieja, pero era un cuadro brillante. Claro, sí, era un hit. Fue un hit de entrada. Porque aparte era muy particular porque era... No me tome por eso que te... Claro, sí. Yo hacía a Aníbal, que era la voz mucho más grave. Y David se encargaba de hacer a Alberto, que tiene la voz más así, más cansada. Y lo particular era que ellos bardeaban a todo el mundo. Y bueno, después es muy loco porque ahora viendo tweets viejos de Alberto Fernández y cómo bardeaba, viste, cuando dice, sos un pelotudo con vista al mar, esas cosas que ponía, era lo que hacíamos nosotros en la radio. Es muy loco eso, porque empezamos haciendo a dos personajes que eran dos barra brava. Y que lo bardeaban a Ibarra. Yo me acuerdo que a Ibarra que se complotaban le decíamos que era un tibio porque no se la jugaba, o sea, era asesino el micro. Sí. ¿Tuviste alguna evolución fuerte por algún personaje? En ese momento los dos eran, tanto Aníbal como Alberto, eran fanáticos de la sección, la grababan, se cagaban de risa. Y se divertían mucho con eso. Se divertían mucho, y la verdad que fue como algo que fue como un bautismo de fuego, porque fue como hacer algo que pegó de entrada. O sea, yo tenía un mes en la radio y al toque hicimos eso y fue un hit. Impresionante. Y ahí te amigaste con Rottenberg. O sea, claro, no es que te amigaste, nunca tuviste peleado, pero tuviste la posibilidad de para mí un fenómeno Rottenberg, ¿no? Digamos, lo que significa la cabeza y la pluma para los guiones. Pero bueno, lo que pasa es que también él venía acostumbrado a otra dinámica, a laburar de otra forma, y también tenía un prejuicio con los imitadores. Entonces, bueno, de a poco fuimos haciendo otras secciones y que fueron pegando, y que fue un hit, por ejemplo, cuando hicimos el Senado de la Nación. Hacíamos a Scioli, a Eduardo Menem, que lo hacía Marcelo Elorza, que es el locutor de informativo de Mitre. Hacíamos a Cafiero, hacíamos a Pichetto, que en ese momento era como el capanga del Senado.
¿Qué decía Pichetto, por ejemplo? Y Pichetto, claro, Pichetto siempre puteaba. Pichetto era como también era como muy contestatario. Y claro, todas cosas que yo me acuerdo que fueron como humorismo de anticipación. De anticipación fue. Sí. Marcela Giorgi empezó a imitar a Cristina. Ahí. Y fue como una gran escuela. Esa mañana de Mitre fue para mí una gran universidad. Sí. Dice Gustavo Grassi, el que leía anterior Gustavo. Era María del Carmen Alija. A ver, Gustavo dice, es un grosso, la imitación de Ventura es lo más. Sí. Que la haces en el teatro. Por supuesto. Ahí estamos en el Teatro Roxy de Mar del Plata, de martes a domingo. Hoy tenemos doble función. Y estoy muy preocupado porque yo, además de tirar mucha información, por supuesto, Adriancito, para que te quedes absolutamente tranquilo, todos los videos que tengo tuyos, que te involucran, estando en tanga arriba de un lobo marino, después de salir del casino, los eliminé, porque tengo códigos. Perfecto. Pero además de la información que yo tiro sobre el escenario, también bailo y canto. Bailo el pasito de Ventura. ¿Ah, sí? Sí. Así que temo por mi vida en la segunda función. Bueno, pero no se lo... Todavía estoy erutando lo que comí el 31, que comí un corderito a las brasas acá en Mar del Plata, y de postre me comí Adriana Aguirre. Mira, lindo, Adriana. Sí. Mira, ahí está, un pedazo de historia. Ahí está, Ventura, Baitarico, a través del Facebook Live. Tenemos esta dicotomía en la radio, ¿no? Porque somos un programa de radio, pero también estamos generando este contenido en Facebook Live para además, que la gente la pueda ver. Me gusta caracterizarme como Luis porque... tenemos la misma ropa, viste, de Secretos Verdaderos, entonces le copiamos la misma ropa y también tiene muchos gestos que con las manos, viste, está bueno componerlo al personaje. Él fue muy generoso conmigo, vino al Teatro Astral, lo hicimos ahí, el Ventura versus Ventura, se copó, subió al escenario. Bien. La verdad que estuvo muy bien. Bien. Quiero entregar a tiempo para arrancar con Osvaldo Didio sin problema, que es el programa que sigue con materia prima, así que no me quiero demorar, pero la verdad, Ariel, es que recién hablábamos fuera de micrófono, que fuera de aire, que claramente, por haber estado también en los lugares donde te tocó estar laburando en radio, muchos de los que hacemos radio, que nos gusta escuchar radio, además te hemos escuchado mucho y disfrutamos mucho de tu trabajo. ¿Y te gusta esta faceta de teatro también? Sí, me apasiona. Es como que todas las funciones son diferentes y entonces eso está bueno porque es testear, viste, no es lo mismo el público de la primera función que el de la segunda, que ya viene un poco más cansado, por ahí ya comió, ya cenó, y entonces tiene que llamarle más la atención, entonces es un desafío permanente. ¿Y cómo es esto de estar también con Fátima, que es la número uno de la imitación, estar compartiendo también con otros imitadores? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, primero yo era muy amigo de Fernando San Martín, que realmente ahora se lleva todos los aplausos y se van a sorprender con lo que hace, porque no solamente hace a Sandro, sino que hace también una mujer que es una gloria y nadie lo puede creer cuando lo ve. Realmente es sorprendente el trabajo. Es perfecto, es perfecto. Entonces fue de a poco el tema de la amistad con los imitadores, porque somos medio celosos, somos medio tenistas de laburar solo. Claro. Y fuimos construyendo la relación de a poco, digamos. Al principio con Fátima nos cruzábamos en algunos programas y cuando hicimos el Tiene la Palabra con Roxy Vázquez y Daniel Malnati ahí en TN, fue como que, bueno, de golpe surgió la magia. Y ahí me acuerdo que Norberto Marcos me dice, bueno, el espectáculo que viene a futuro tiene que ver con la magia. Y bueno, pasó algo muy loco, porque en ese programa no había nada armado, es como que se dio todo ahí. Y bueno, y después lo hicimos en el escenario y listo, ya está, ya nos entendemos. Y muchas veces hay cosas que están escritas, que ya están armadas, pero que hay veces que surgen improvisaciones y nos divertimos mucho con Fátima. Bien. Sí.
Te quiero agradecer mucho, Ariel, la visita. Espero que le hayas pasado lindo. Sí, y te agradezco la atención de que es una hora de programa, ¿no? Y una hora hablando. Lindo los recuerdos de Santa Fe y de tu llegada a Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Un abrazo para todos los oyentes de Brisas y bueno, los esperamos ahí en el Roxy de martes a domingo. Sí, que les está yendo muy bien y lo cual nos pone muy contentos. Ariel Tarico ha pasado en primera persona aquí en Radio Brisas.